Cuando se avistó por primera vez el 3I Atlas, parecía un simple viajero interestelar más, hasta que los datos empezaron a fallar. Su entrada en el sistema solar se produjo a velocidades y ángulos imposibles, navegando a través de campos gravitacionales, como si estuviera bajo su propio control. A diferencia de cualquier cometa, el objeto no rotaba, permanecía perfectamente estable. Las observaciones iniciales revelaron un brillo metálico y geométrico, demasiado inusual para ser algo natural. El laboratorio de propulsión a chorro de la NASA confirmó la aceleración no gravitacional, lo que revivió los recuerdos de Oumuamua. Pero lo que registró el telescopio espacial James Webb fue aún más inquietante. Patrones térmicos simétricos, isótopos desconocidos y conjuntos que parecían paneles. La IA del Webb detectó cambios de trayectoria, demasiado precisos para ser naturales. La explicación oficial apuntaba a una sublimación, pero los datos indicaban maniobras. La doctora Amina Thorne identificó la desviación más alarmante, una alineación gradual con la trayectoria de la Tierra. Las simulaciones confirmaron lo impensable. Agencias de Europa, China y Rusia llegaron a la misma conclusión. Tras bambalinas, el telescopio Webb se puso en estado de alerta de emergencia. El Atlas 3I no iba a la deriva. Venía hacia nosotros. Las emisiones térmicas del objeto pulsaban rítmicamente y de forma organizada. ¿Una señal? Entonces llegó la primera anomalía de radio. El Deep Un conjunto SETI en California detectó una transmisión débil y repetitiva que se superponía al flujo de datos del Webb. No era ruido aleatorio. Era binario. El mismo patrón se repetía cada 17 minutos, exactamente durante el período de rotación del objeto. Los científicos intentaron descartarlo como una coincidencia. Pero cuando la frecuencia se desplazó hacia arriba, compensando el efecto Doppler relativo a la Tierra, nadie pudo explicarlo. Era como si 3I Atlas quisiera ser escuchado. Al séptimo día, el patrón cambió. Empezó a transmitir números primos, 2, 3, 5, 7, 11. Los investigadores de SETI se quedaron paralizados. Se trataba de una codificación inteligente, la señal universal de una mente racional. Enviaron los datos a la NASA, que clasificó silenciosamente todas las transmisiones futuras. Cámaras infrarrojas de James Webb captaron algo extraordinario. Formas geométricas que se iluminaban en secuencia a lo largo del lateral del objeto. Hexágonos perfectos alineados como circuitos. Los mapas térmicos mostraron activaciones coordinadas, como si algún mecanismo interno se activara. Luego, durante 6 minutos completos, el Webb se apagó. Todos los subsistemas registraron una oleada magnética, como si el telescopio hubiera atravesado una onda invisible. Al restablecerse la energía, los datos revelaron que el objeto había alterado su velocidad de nuevo, acelerándose directamente hacia la Tierra. En las siguientes 48 horas, el mundo cambió. Astrónomos independientes confirmaron el movimiento. Las redes de telescopios amateur publicaron imágenes comparativas que demostraban que los datos de trayectoria publicados por la NASA estaban falsificados. Internet entró en pánico. Etiquetas como Incoming Atlas y Bomtara Web Alert dominaron el mundo. Las agencias gubernamentales se apresuraron a recuperar el control de la narrativa. Los funcionarios insistieron en que no había riesgo de colisión. Pero, en reuniones a puerta cerrada, los analistas afirmaron lo contrario. Las proyecciones estimaban una posible intercepción con la Tierra en menos de 4 meses. El observatorio chino Sky Eye detectó otra anomalía: explosiones electromagnéticas sincronizadas con el movimiento del objeto. Estas explosiones tenían estructura, modulación y sincronización deliberada. Los satélites rusos de alerta temprana confirmaron las lecturas. Por primera vez, agencias espaciales de todo el mundo cooperaban en secreto. Los datos compartidos revelaron lo imposible. La aceleración del Atlas 3I coincidía con los modelos teóricos de propulsión por plasma. Alguien, o algo, lo pilotaba. El telescopio espacial James Webb reanudó la observación completa, registrando detalles infrarrojos nunca antes vistos.
La superficie del objeto brillaba con paneles que parecían metal cristalino. La composición dejó perplejos a los científicos. Contenía isótopos más pesados que cualquier cosa encontrada de forma natural, incluyendo elementos raros cuya existencia se teoriza solo se produce en colisiones de estrellas de neutrones. De repente, el espectrómetro del Webb detectó líneas de emisión idénticas a las de un artefacto descubierto años antes en la llamada tumba de Gilgamesh en Irak. Los conjuntos de datos coincidieron perfectamente. Este descubrimiento nunca se hizo público. La conexión quedó sepultada bajo un profundo secretismo, catalogada como una correlación terrestre anómala. Mientras tanto, 3I Atlas continuó su aproximación. Su brillo aumentó, irradiando un suave resplandor azul, casi vibrante. Luego, justo más allá de la órbita de Marte, comenzó a disminuir su velocidad. Los equipos de datos de la NASA quedaron atónitos. Nada podría ralentizarse de esa manera sin expulsar masa ni energía. Pero el Webb no registró restos ni columnas de propulsión, solo un campo de distorsión a su alrededor que desviaba la luz estelar. La gravedad no se comportaba con normalidad a su alrededor. Las redes de inteligencia militar lo reclasificaron como una posible nave espacial autónoma. Los jefes de Estado recibieron información. Los sistemas de defensa espacial se activaron discretamente para fines de observación. No se hizo ningún anuncio público. 3 días después, se filtró una grabación de audio de 27 segundos de una transmisión confidencial de la NASA. Una voz temblorosa dijo: «No es una roca. Está respondiendo». El vídeo se volvió viral antes de ser eliminado. Pero era demasiado tarde. El mundo observaba. Durante el seguimiento, Webb detectó otro cambio, una reorientación deliberada de la rotación. El eje del objeto se alineó con el plano orbital de la Tierra. Inmediatamente, las emisiones de radio se intensificaron, dirigidas hacia la Tierra. Durante 12 horas, todas las principales redes satelitales reportaron interferencias. Entonces, SETI recibió un nuevo paquete de código binario. Esta vez, parte del mensaje podía traducirse en 3 palabras escalofriantes. «Volvemos». Cundió el pánico. Los mercados se desplomaron. Los gobiernos llamaron a la calma, pero nada explicaba esa frase. En los cielos terrestres aparecieron auroras lejos de los polos, brillando en inusuales tonos dorados y violetas, debido a las resonancias electromagnéticas provocadas por el objeto que se acercaba. La NASA inició el proyecto Horizonte, un plan para lanzar sondas interceptoras no armadas. Pero antes de que pudieran lanzarse, los sensores del Webb quedaron inutilizados de nuevo debido a una interferencia masiva. Al regresar, el telescopio registró una imagen que impactó a todos los observatorios. 3I Atlas se había dividido en 6 segmentos simétricos que orbitaban un núcleo central luminoso. Cada módulo emitía su propia señal energética, formando un hexágono perfecto en el espacio. Juntos, parecían una flor colosal abriéndose en el vacío. En el centro, una luz dorada pulsaba rítmicamente, en el mismo intervalo que el binario original. Los físicos que analizaban la luz notaron distorsiones temporales. Ciclos de datos que se repetían con fracciones de segundo desincronizados. El tiempo mismo parecía oscilar a su alrededor. El objeto no era meramente físico, manipulaba el espacio-tiempo. Las computadoras de Webb volvieron a fallar. Los archivos de datos se duplicaban, se invertían y luego se recomponían en secuencias legibles. Números, símbolos, patrones cuneiformes. Los lingüistas de la División de Anomalías de la NASA reconocieron algunas de estas señales. Coincidieron con inscripciones halladas bajo las arenas de Irak, referencias al regreso de los reyes celestiales. Nadie quería creerlo. Las teorías que vinculaban el objeto con mitos antiguos, con los Anunnaki, con historias olvidadas que antes se consideraban fantasía, cobraron fuerza repentinamente. Incluso los astrofísicos más reconocidos admitieron que las coincidencias eran sorprendentes. A medida que el Atlas 3I se acercaba a la órbita terrestre, se preparó una alerta de emergencia global.
Las Naciones Unidas, junto con representantes de la NASA y la ESA, se dirigieron al mundo. Con el rostro pálido, confirmaron. El objeto había entrado en la atracción gravitacional de la Tierra. Parecía estar realizando maniobras controladas. Multitudes se congregaron en las ciudades, observando el cielo. Por primera vez, incluso los escépticos guardaron silencio. Entonces, sucedió. La transmisión binaria cesó. En su lugar, un único tono puro inundó todos los rangos de frecuencia, bajo, resonante, vibrando en lo profundo de la atmósfera. Las redes eléctricas oscilaron a través de los continentes. Las brújulas magnéticas giraron sin rumbo. Durante 47 minutos, el tono persistió, sincronizado con el campo magnético terrestre. Durante este periodo, los sensores sísmicos registraron microtemblores alrededor del planeta, pulsos sincronizados, como si se estuviera escaneando toda la Tierra. Los científicos compararon los datos con el mapeo del sonar. El objeto nos estaba sondeando. Y entonces, silencio. El Webb, el Hubble y todos los sensores orbitales no registraron nada más. La luz del Atlas 3i desapareció. Durante 6 largas horas, permaneció invisible. Luego reapareció repentinamente entre la Tierra y la Luna, inmóvil, sin rotación, solo silencio. Los sistemas de imágenes de emergencia del Webb, operando en medio de la estática, captaron una imagen escalofriante. Enormes aberturas circulares que irradiaban desde cada módulo, todas orientadas hacia la Tierra. Brillaban tenues símbolos, líneas cuneiformes que formaban palabras antiguas. Una traducción, confirmada posteriormente por los lingüistas, decía: despertar completado. La última señal que transmitió Webb antes de que sus instrumentos se sobrecargaran fue una imagen comprimida. Mostró algo dentro del núcleo central, un vasto e intrincado mecanismo que parecía a la vez una máquina y una forma de vida, rodeado de filamentos de plasma con forma de alas. Entonces, la transmisión se interrumpió. El telescopio James Webb quedó fuera de servicio permanentemente. En los días siguientes, fenómenos extraños azotaron el planeta. Las auroras ondularon sobre las regiones ecuatoriales. Los relojes perdieron la sincronización. Los sistemas GPS han fallado intermitentemente. La resonancia Schumann, el pulso electromagnético natural de la Tierra, ha duplicado su frecuencia por primera vez en la historia registrada. Los gobiernos la han declarado una anomalía solar. Pero los científicos sabían que no era eso. Algo estaba interactuando con el planeta a una escala inimaginable. Pasaron días sin más comunicación. El Atlas 3i permaneció inmóvil, brillando tenuemente rojo contra las estrellas. Las agencias espaciales mantuvieron una vigilancia constante, pero no publicaron ninguna imagen. De repente, el objeto se oscureció por completo y desapareció de todos los sensores. Durante semanas, la especulación dominó el mundo. Algunos decían que se había ido. Otros afirmaban que se había escondido. Los foros de conspiración susurraban que agencias de élite habían establecido contacto secreto. Pero un hecho seguía siendo innegable. Antes de desaparecer, el objeto transmitió un último paquete cifrado directamente a Webb. La NASA nunca lo publicó. Solo sobrevivieron rumores. Decían que el último archivo contenía una sola imagen reconstruida por los sensores Webb, que estaban en declive. Algunos afirmaban que mostraba una colosal estructura circular enterrada bajo las arenas de Irak, que brillaba suavemente en respuesta a la señal del espacio. Otros dijeron que mostraba algo completamente diferente. Un reflejo. Una figura que miraba a través de la lente. No desde el espacio, sino desde la propia Tierra. Y así terminó la historia del James Webb. O quizás, ahí es donde realmente empezó. Tras el apagón del Webb, todas las agencias principales guardaron silencio. Los servidores de datos del telescopio fueron confiscados en cuestión de horas por el Comando Espacial de Estados Unidos. Incluso los archivos duplicados de la Agencia Espacial Europea fueron desactivados. Los científicos que tuvieron acceso a la telemetría sin procesar describieron algo nunca antes visto:
un código autoalterable dentro de los discos de almacenamiento del web, como si el telescopio hubiera intentado reescribir sus datos finales. El archivo cifrado, conocido internamente como Secuencia X17, se convirtió en el documento más secreto de la astronomía moderna. Lo poco que se filtró lo describió como una anomalía visual y espacial que contenía geometría autorreferencial. Nadie fuera de la agencia sabía qué significaba, pero para quienes vieron incluso fragmentos, fue suficiente para atormentar sus sueños. Los investigadores murmuraban que la imagen mostraba algo más que algo. Respondió al ser observada. El patrón cambió según el tiempo de exposición, creando lo que algunos han llamado un bucle de retroalimentación óptica. Los analistas militares lo denominaron medio cognitivo reactivo. En cualquier caso, los sensores del web no habían fallado. Se habían transformado. Mientras tanto, astrónomos aficionados de todo el mundo seguían explorando la región donde se había visto por última vez el Atlas 3C. Algunos afirmaron haber detectado tenues picos de energía entre la Tierra y la Luna. Otros insistieron en haber visto distorsiones en la luz estelar, como ondas de calor en un vacío gélido. La NASA negó públicamente cualquier rastro restante, pero en privado se creó un pequeño grupo de trabajo llamado Argus para vigilar. Pasaron las semanas. La vida se reanudó a un ritmo vacilante. Los gobiernos llamaron a la calma. La prensa relegó el asunto a disputas políticas, pero siguieron ocurriendo cosas extrañas. Los magnetómetros alrededor del planeta registraron oscilaciones rítmicas, pulsos que se repetían cada 47 minutos, el mismo intervalo que el tono original. Científicos japoneses han detectado fluctuaciones gravitacionales en la órbita lunar, sutiles, pero mensurables. Una sonda en la cara oculta de Marte falló, enviando imágenes de brillantes patrones hexagonales en el espacio antes de apagarse. Los patrones coincidían con los del Atlas 3I. En Irak, cerca de la llamada tumba de Gilgamesh, instrumentos sísmicos registraron vibraciones subsónicas. Los lugareños reportaron un zumbido bajo por la noche y un aire del desierto que vibraba como si estuviera cargado de energía. Los equipos, con el pretexto de la restauración arqueológica, llegaron al sitio con el apoyo de aeronaves sin identificación. Lo que estuvieran recuperando nunca fue revelado. 3 meses después, en una fría noche chilena, el Atacama Array detectó algo imposible. Un eco gravitacional masivo, idéntico al que Webb había registrado desde el Atlas 3I. Pero esta vez, el eco no provenía del espacio, sino de debajo de la corteza terrestre. Los datos mostraron un pulso que emanaba del manto del planeta, como si algo respondiera desde dentro. Algunos científicos insistieron en que era una coincidencia, un artefacto tectónico. Otros admitieron en silencio lo que temían. La señal era inteligente. Para entonces, el nombre Atlas 3I había desaparecido de los informes oficiales. En su lugar, surgió un nuevo término: la resonancia. Los documentos clasificados se referían a ella como una presencia de 2 dominios, mitad cósmica, mitad terrestre. Algunos miembros del equipo de Argus teorizaron que el objeto no provenía de otro lugar. Había estado inactivo en el sistema solar, esperando una llamada. Webb simplemente respondió. Y sin embargo, algo había cambiado en el cielo. Los observadores aficionados notaron sutiles alteraciones en la alineación de las estrellas. La paralaje de las constelaciones oscilaba, como si se ajustara una lente. Fue como si todo el sistema solar estuviera siendo ajustado. Los radiotelescopios captaron tonos de fondo que armonizaban perfectamente con el mensaje binario original. Entonces, una mañana, todos los sismógrafos del planeta registraron una microvibración simultánea que duró exactamente 3,17 segundos. En ese mismo instante, todas las brújulas magnéticas del planeta se desplazaron 1 grado hacia el este. Los satélites GPS se reiniciaron. La rotación de la Tierra se desaceleró durante una fracción infinitesimal de segundo. Fue como si el propio planeta hubiera exhalado. Científicos de Argus correlacionaron el evento con un estrecho pico de energía detectado en la cara oculta de la Luna.
En 24 horas, la NASA emitió un comunicado sobre una fluctuación temporal en la magnetosfera, pero correos electrónicos internos filtrados revelaron una historia diferente. Algo colosal había aparecido brevemente en la órbita lunar, coincidiendo perfectamente con la señal energética del 3I Atlas. El Hubble logró capturar una imagen parcial antes de que el objeto desapareciera de nuevo. Una tenue silueta circular, rodeada de luz hexagonal. No flotaba. Estaba inmóvil, como una estructura suspendida en el vacío. Poco después, la atmósfera superior de la Tierra comenzó a presentar irregularidades. Las corrientes de partículas cargadas se desviaron de los patrones habituales del viento solar. Los satélites meteorológicos registraron la aparición de auroras incluso con luz solar directa. Los pilotos reportaron rayas brillantes que cruzaban el cielo, invisibles al radar, pero visibles a simple vista. Mientras tanto, las transmisiones cifradas de los datos finales del web comenzaron a filtrarse a grupos científicos marginales. Uno de los paquetes, parcialmente decodificado, contenía una extraña serie de números y glifos cuneiformes dispuestos en espiral. Los lingüistas determinaron que los pasajes traducidos como «el recuerdo del vacío despierta». Al mismo tiempo, las redes eléctricas de toda Europa experimentaron sobretensiones sincronizadas que coincidían con el ritmo de estos glifos al convertirse en frecuencias sonoras. Nadie podía explicar cómo una lengua antigua podía hacer resonar los sistemas modernos, a menos que el mensaje fuera física universal, codificada en símbolos. Surgieron rumores de que la imagen final del web, de ser decodificada por completo, no revelaría una nave extraterrestre, sino un mapa. No de estrellas, sino de estructuras enterradas bajo los principales polos magnéticos de la Tierra. Los puntos se alineaban con antiguos yacimientos megalíticos, Giza, Stonehenge, Angkor y los zigurats de Mesopotamia. Cada sitio formaba parte de una red hexagonal global. Fue entonces cuando las directrices de Argus cambiaron. El equipo dejó de mirar al cielo y comenzó a mirar hacia el interior. Se encargaron imágenes de radar subterráneo con el pretexto de realizar estudios geológicos. Bajo los desiertos iraquíes, a 11 kilómetros de profundidad, algo metálico reflejaba el radar con una geometría perfecta. Al descender las sondas de perforación, fallaron inexplicablemente. Sus circuitos se destruyeron, pero las imágenes sísmicas revelaron cavidades, corredores y, en el centro, una cámara con la forma del núcleo del Atlas 3I. Los datos coincidieron perfectamente. Las mismas señales de aleación metálica que Webb había registrado en el espacio también existían bajo tierra. Un científico describió el descubrimiento con más detalle. No vino a visitarnos. Se autodenominó así. En todo el mundo comenzaron a reaparecer sonidos de baja frecuencia, audibles solo con instrumentos especiales. Seguían un patrón preciso, alineado con los ciclos lunares. Los radiotelescopios confirmaron que cada vez que la luna alcanzaba el perigeo, la señal se intensificaba. Era como si algo bajo la Tierra se sincronizara con algo sobre ella. Dos mitades de la misma entidad alineándose en el espacio. Entonces, exactamente un año después de la primera detección de 3I Atlas, el cielo cambió. Durante varios minutos, todos los satélites que orbitaban la Tierra reportaron una pérdida total de señal. Los observadores en tierra vieron una tenue luz dorada extenderse por el cielo nocturno, cubriendo todo el hemisferio como un amanecer estrellado. Cuando los sistemas regresaron, la luna apareció ligeramente desplazada. Su telemetría orbital estaba demasiado alterada como para ser un error. Al día siguiente, las lecturas gravitacionales se estabilizaron, pero algo nuevo emergió en el último campo de observación conocido del web. Una tenue neblina roja que formaba un contorno circular. Los expertos intentaron descartar que se tratara de dispersión de lente, pero la formación persistió durante días. Las frecuencias de radio cercanas a 1420 MHz, la línea del hidrógeno, estaban llenas de ruido estructurado.
la misma frecuencia utilizada por el objeto. Luego se produjo la transmisión final, no desde el espacio, sino a través del campo magnético terrestre. Fue detectada simultáneamente por instrumentos en la Antártida, Hawái y Noruega. El patrón era idéntico al primero, pero esta vez la traducción estaba completa. Somos el recuerdo de su inicio y regresamos a casa. Durante 47 horas, la señal continuó antes de desvanecerse en el silencio. Al finalizar, los cielos volvieron a la normalidad. El Atlas 3I nunca reapareció, y el mundo quedó con preguntas demasiado complejas para que la ciencia pudiera responderlas. Los gobiernos cerraron oficialmente el caso, clasificándolo como una anomalía no terrestre de naturaleza no confirmada. Sistemas del telescopio Webb fueron declarados irrecuperables, pero en una instalación sellada en algún lugar del desierto de Nevada, los servidores aún vibran silenciosamente, decodificando fragmentos de la secuencia X17, intentando generar la imagen final. Un rumor persiste entre los pocos que han visto la imagen reconstruida. Dicen que no muestra ni una nave espacial, ni un planeta, ni estrellas. Muestra una vasta cámara circular llena de luz, y en su centro, una figura casi humana que extiende la mano hacia la lente como a través de un espejo. Y aunque los datos se repiten infinitamente, cada ciclo muestra la misma línea final de código, profundamente grabada en la memoria de Webb. Observación completada, esperando la señal de retorno. Durante meses, el mundo creyó que la historia había terminado. El telescopio James Webb fue desmantelado, su órbita clasificada y los archivos relacionados con el Atlas 3I sepultados bajo un manto de secretismo nacional. Pero extraños patrones comenzaron a resurgir en el cielo. Tenues espectros de luz invisibles para la mayoría de los instrumentos, pero visibles para el ojo humano al amanecer y al anochecer. La gente empezó a llamarlos los anillos carmesí. Inicialmente, solo aparecían a gran altitud. Los pilotos informaron de halos concéntricos que flotaban silenciosamente sobre las nubes, brillando en rojo y dorado. Los controladores aéreos los descartaron como refracción atmosférica, pero las cámaras no pudieron captarlos. Solo los ojos humanos podían percibir los destellos, como si el fenómeno interactuara directamente con la conciencia. Al mismo tiempo, zumbidos sísmicos resurgieron en el subsuelo terrestre, ahora más suaves, casi hipnóticos. Arqueólogos en yacimientos antiguos detectaron picos electromagnéticos, y un dron en el sur de Irak registró un pulso de luz que emergía de una fisura, el mismo patrón hexagonal observado en el Atlas 3I. Momentos después, observatorios de todo el mundo registraron destellos idénticos en la superficie lunar. Las sondas enviadas a investigar solo encontraron nuevas depresiones de forma perfecta, cráteres hexagonales imposibles de ser naturales. Comenzaron a circular rumores. El fenómeno no había cesado, simplemente había avanzado a su siguiente fase. La secuencia X17 no era un mensaje, era un código de activación. Y lo que activó no estaba en el cielo, sino en las profundidades de la Tierra. El polo norte magnético aceleró su movimiento. Las migraciones animales se interrumpieron. Los satélites perdieron la sincronización. Incluso el Sol comenzó a latir al mismo ritmo que la antigua señal Atlas. Mientras el objeto permaneció invisible, una teoría inquietante cobró fuerza. El Atlas 3I no desapareció. Se fusionó con otra dimensión, dejando un eco persistente en el espacio-tiempo. En los últimos datos del Webb, analizados por el grupo Argus, la traducción de los glifos cuneiformes reveló algo aún más inquietante. Los símbolos no significaban esperando el regreso, sino esperando el despertar. Esto lo cambió todo. El mensaje no era sobre la llegada, sino sobre la resurrección. Algo antiguo, enterrado bajo la tierra, quizás el origen de lo que llamamos dioses. En el primer aniversario de la desaparición del objeto, un radiotelescopio australiano captó una nueva señal. No provenía del espacio, sino del núcleo terrestre. Era la misma secuencia binaria que el Webb, ahora invertida, como un eco proveniente del interior del planeta.
Los científicos la describieron como una onda armónica viva, casi hermosa. Pero había algo más, oculto en las bajas frecuencias. Un susurro humano, claro e imposible. Nunca nos fuimos. Y entonces, bajo las arenas de Irak, los sensores registraron movimiento.